Hola y bienvenidos al video 2 del curso de álgebra lineal. Seguimos con esta introducción a teoría de conjuntos. En esta clase vamos a aprender los conceptos básicos de función y las cosas referidas a funciones, temas de inyectividad, sobreyectividad, todas esas cositas, y cardinalidad. Bien, vamos a ello. ¿Qué es una función? Una función f entre un conjunto A y otro conjunto B es básicamente una maquinita que nos ayuda a decidir una correspondencia entre cada elemento de un conjunto con el otro. En realidad es un poco más complicado que eso. Para definir función, uno lo que hace primero es dar una relación que cumple ciertas propiedades, pero eso en la vida real, en lo normal no se usa mucho. Lo que se usa es la noción intuitiva de función, que es la que acabo de dar. Es como una maquinita y a la que uno le inserta un valor, le inserta un input, una entrada. Le dice, bueno, tengo, ¿sí? Esta es mi función f, y yo le doy algo, ¿sí? Y me da otra cosa, ¿sí? Le doy algo y me da otra cosa. Eso es una función, en lo básico, por supuesto, ¿sí? Pero es lo que nos va a ayudar a entender mejor este concepto. Bien, entonces tenemos dos conjuntitos acá, A y B. Esto se llama el dominio de la función o el conjunto de partida, ¿sí? O sea, es todos los elementitos que yo tengo en A son los únicos que la función me va a aceptar, ¿sí? O sea, yo tengo mi conjunto A, mi funcioncita f y mi conjunto B. Y solo le voy a poder dar a f cosas que estén en A. ¿Por qué es importante esto? Porque supongamos que hay una función que lo único que acepta son caramelos. A cada caramelo me lo divide en dos. Eso es lo que me da una mitad de un caramelo. Agarra un caramelo y me da una mitad. Horrible el ejemplo, pero bueno. Pero para que se vea. Solo acepta caramelos. Entonces, si yo le doy una mesa, no va a saber qué hacer. Entonces, es importante declarar, siempre cuando uno está hablando de una función, quién es el dominio y también qué cosas nos puede entregar, ¿sí? Cuál es el codominio o conjunto de llegada también, ¿sí? Las cosas que nos puede entregar. Pero es tan simple como eso, ¿sí? Funciones polinómicas o, bueno, de todo, exponenciales, logarítmicas, todos tratan sobre lo mismo. Tratan de transformar, ¿sí? Ciertos valores numéricos en otros. Por ejemplo, si yo considero la función f de x igual 2x, ¿qué es lo que hace? Agarra mi valor. ¿Qué es lo que falta acá, no? Cuando uno dice esto, el dominio, decir dónde está pensada este valorcito de x, ¿qué le puedo dar a esta función? Y vamos a definirlo en los enteros, ¿sí? De z a z. Entonces yo a esta función solamente le puedo dar valores enteros. Si yo le doy el valor 1, me va a entregar 2 por 1. O sea, 2. Entonces ya sé que si le doy el 1 a esta función, me va a devolver el 2. Y eso para todo valor en z yo puedo hacer este trabajo. ¿Qué cositas podemos decir de las funciones? Lo importante de las funciones es que pueden darme un solo valor. Cuando la función no se decide entre funciones multivalores, se llaman, pero no son funciones, lo importante es que a cada valor me den otro valor único. Eso es muy muy importante. Si vieron que puedo dibujar funciones, dibujemos funciones. Y dibujemos esa que acabamos de agarrar, ¿sí? F de x igual 2x. Si yo la dibujo en z, ¿sí? Recordemos que está en z, que yo pedí. Al 0 me va a dar el 0, ¿sí? 0 por 2 va a ser 0, así que este puntito voy a tener aquí, ¿sí? Del 0 voy así en 0 o sea que tengo este punto. Del 1 me va a dar el 2. Así que tengo este puntito de ahí. No tengo lo del medio, ¿no? Porque estamos en z, estamos en los enteros, no va a haber esta partecita del medio. Pero podemos ayudarnos. 4 del 2 me va a dar el 4. ¿Sí? Este puntito. Y hacia atrás también, ¿no? Y acá el menos 2. Hagámoslo en los reales para que se entienda lo que quiero decir en este caso particular. En los reales sí vamos a tener, sí, toda esa línea. Bueno, casi línea, sí. La idea es que sea una línea en este caso.
función lineal, ya lo vamos a ver, que es muy importante en álgebra lineal justamente. ¿Qué quería mostrar? Esto acá dibujadito es el gráfico de la función. Cada valorcito de este le corresponde un único valor, entonces tengo una función. Pero si ocurriera algo como esto, si dibujo algo así y ahora hago algo así, dibujo algo así. Porque esto, cuando uno ve, se da cuenta que no es función, por lo menos en R, en los reales. ¿Por qué no es función? Porque acá tengo un valorcito que tiene dos correspondientes, este y este. No hay un único correspondiente. Entonces tengo que tener mucho cuidado porque las funciones agarran cada elemento del dominio y me tienen que poder dar un único elemento. O sea, y una función puede no ser función algo como esto por dos razones, o porque da más de un valor, como en este caso, o también, como en este caso, porque si yo voy aquí no tengo correspondiente, no tengo ningún correspondiente. O sea, si tengo más de un valor correspondiente o menos de un valor correspondiente, o sea 0, no estoy en presencia de una función. Veamos conceptos muy interesantes sobre funciones y muy importantes también a conocer. Tenemos tres definicioncitas muy importantes que son cuando una función es inyectiva. ¿Qué es que una función sea inyectiva? Que siempre voy a poder encontrar una única preimagen. ¿Qué significa preimagen? Yo voy a mi conjunto de acá, ¿no? El B. Bueno, vamos a dibujar ese conjunto A, mi función y el B. Y puede ocurrir que yo tenga un valorcito, por ejemplo, X, que me vaya a mi valor, que al 1 le corresponda el 4. En una función cualquiera. Y también de otra casualidad es que el 7 corresponde también al 4. ¿Qué pasa? Ahí no va a ser inyectiva la función. ¿Por qué? Porque voy a tener un elementito de acá que tiene más de una preimagen. Preimagen, justamente imagen, veamos las dos cosas, ¿sí? Imagen es el conjunto aplicado a través de una función. ¿Sí? La imagen de f, en este caso, son los elementos que están en B, en este caso si es de A, que están en el codominio aquí, ¿sí? Son todos los B's, acá tal que existe A en A, con f de A igual a B. ¿Qué significa eso? O sea que yo lo que busco para encontrar acá mi imagen son todas las cosas de acá tales que alguna de estas llega a esa. Veamos un ejemplo. Un ejemplo clásico que vamos a usar para ver estas cositas es f de x igual x al cuadrado. ¿Sí? Que x al cuadrado es multiplicar por sí mismo. Y lo vamos a hacer también en los reales. Así que su dibujito es así. La imagen es todo lo que se proyecta sobre el eje Y. O sea, si yo la aplasto, funciona así, el eje Y, este eje X, lo aplasto y tengo desde acá hasta acá, esa es toda la imagen. Porque siempre voy a encontrar para cualquier puntito de acá algún otro punto que me dé ese que yo pedí. Pero puntos de acá, o sea, números negativos, no están en la imagen de esta función, porque yo agarro cualquier número negativo y no puedo encontrar alguien antes que yo le eleve el cuadrado, si en los reales estamos hablando, y me dé el que yo había elegido. Así que la imagen va a tener solamente, la imagen de esta función es R más y también el 0. ¿Sí? O sea, todos los reales positivos y el 0, porque recordemos que 0 cuadrado es 0, así que también está en la imagen. Existe otro numerito que elevado al cuadrado me da 0, ¿sí? Que es el propio 0. Y la preimagen es lo opuesto. Si la imagen era hacia allá, lo que la función da hacia allá, la preimagen es al revés. O sea, dado. La preimagen es de un elemento, ¿no? O puede ser también la preimagen de un conjunto. Veámoslo. Existe A tal que f A igual B. Y eso era la imagen. La preimagen, que se nota con f menos 1, ¿sí? Que puede ser tanto de un elemento, el codominio,
como del propio codominio B entero, ¿sí? O sea, yo puedo escribir f menos 1 de B, o sea, todas las preimágenes de B van a ser todas aquellas cosas en A que me dan igual a B. Son todas las cosas, todos los elementos en A, tales que f de A me dé B. En el ejemplo, si yo por ejemplo pongo la preimagen de 4, tengo al 2 y al menos 2. Conjuntito preimágenes del 2 y el menos 2. Porque 2 al cuadrado me da 4 y menos 2 al cuadrado me da 4 también. ¿Sí? Esas son dos preimágenes. Son cosas, digamos, anteriores, que si les aplico la función, me van a dar eso. Bien, teníamos que saber todo eso para saber lo que significa ser una función inyectiva. Una función inyectiva es que esto no puede suceder. Yo agarro f menos 1 de cualquier valor y no puede haber más de 1. Lo más que puede haber es 1. Si hay 2 en alguno, quiere decir que no es una función inyectiva. Para verlo en el gráfico, uno ve si es inyectiva haciendo un corte así, transversal. Y si siempre corta una vez a la función, al dibujito, ya está, ya es inyectiva. En este caso corto, y acá tengo 2 cortes, y acá tengo ningún corte. No pasa nada con que haya ningún corte, pero no puede haber más de 1. Por ejemplo aquí, que hay 2. Bien. Inyectiva se dice también 1 a 1. ¿Y por qué 1 a 1? Porque las funciones inyectivas, vamos a anotar bien la definición. La definición es f es inyectiva dados, ¿sí? Para todos x y que yo agarre en el dominio, supongo que f de A a B. Si para todos x e y que yo elija en A y sucede que las imágenes son iguales, x e y las imágenes son iguales, ¿sí? Si yo tengo dos puntitos que van al mismo lugar por la función, como vimos antes, quiere decir que eran el mismo. Entonces, tienen que ser el mismo, ¿sí? Entonces, x tiene que ser el mismo que y. Eso significa eyectividad, que es básicamente lo que vimos anteriormente, ¿sí? No puede haber dos elementos distintos que vayan a la misma imagen. No puede haber dos distintos, repito, que vayan a la misma imagen, que vayan al mismo lugar, que la función dé lo mismo. Eso es inyectividad. Si no sucede eso, o sea, si yo siempre tengo de 1, voy a 1, no se cruzan. Y el otro concepto importante es sobreyectiva. Si la función es sobreyectiva, ¿cómo lo definimos? Si siempre, hablando mal y pronto, si cualquier elemento de B tiene a alguien en A que va hacia él, o sea, la función ocupa todo B, o sea, la imagen es todo B, todo el codominio, ¿sí? Si para todo B que yo agarre en B existe un A en A, tal que f de A es B. También llamado, puede decir lo mismo diciendo que la imagen sí, es todo B. Sí, pero básicamente lo que está diciendo es que recorre todo el codominio. Por ejemplo, el anterior que habíamos dibujado no recorre todo el codominio, como vemos en la gráfica también eso. Sé que es sobreyectiva, sí, siempre que corto así transversalmente, pin, 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 corta al menos una vez a la función. Eso no ocurre en este caso, ¿no? Porque acá hay un corte que no toca a la función, entonces ahí no es sobreyectiva. Si siempre que hago así corta, es sobreyectiva. Entonces vieron que para que sea inyectiva y sobreyectiva tiene que cada vez que yo hago así transversalmente corta una vez, porque para que sea inyectiva si yo corto así no puede haber 2, y para que sea sobreyectiva no puede haber 0 y 2. Tengo que estar ni esto ni esto, tiene que haber una. Y cuando siempre hay una en cada corte, o sea, cuando es inyectiva y sobreyectiva, se llama biyectiva. F es biyectiva si F es
inyectiva y F es sobreyectiva. ¿Sí? Si se cumplen las dos cosas, hay una biyectividad. Y se dice que los conjuntos A y B tienen misma cardinalidad, ¿sí? Que tienen la misma cantidad de elementos. Y eso se anota diciendo A tiene el mismo cardinal que B o es biyectable a B. También se puede anotar así, ¿sí? Que el cardinal de A es el mismo que el cardinal de B. ¿Sí? Estas son todas formas de decir que hay una biyección entre el conjunto A y el conjunto B. Bien, y hasta ahí llegamos con el tema de funciones. Los espero en la clase siguiente.